No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, una vez más, feliz 2009 y bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo que no estaba previsto, porque bueno, queríamos, como les contaba hoy, dedicar simplemente a recuperar algunos de los mejores momentos del 2008, pero dadas las circunstancias hemos tenido que traer algo de información. Les vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, incluso algunas cosas que van repercutiendo a las afueras en el exterior. Pero antes de empezar el informativo me gustaría traerles una noticia desde España, y es que al cierre de esta edición, ayer a las 4:30 en hora española, había explotado un coche bomba, o sea, estalló antes un coche bomba de ETA junto a la sede de ITV en Bilbao. Un coche bomba explotó minutos después de las 11 de la mañana junto a la sede de esta Radio-Televisión Autonómica Vasca y otros medios de comunicación. Afortunadamente no causaron víctimas. El terrorismo, como ven, es una lacra que atañe también en Israel, pero también en España de esta manera. Fueron alertados, con lo cual, por eso, afortunadamente, no hubo víctimas. Volvemos, de todos modos, al espacio, al lugar que nos ocupa estos últimos días, que es la Franja de Gaza, que es Israel. Y bueno, les cuento cómo están las cosas ahí en estos momentos, insisto, al cierre de esta edición, 31 de diciembre, a las 4:30 en hora española. Les puedo contar que hemos podido leer que el jefe de Servicios de Seguridad Interior, Yuval Diskin, afirmó que la actual ofensiva de la Fuerza Aérea en la Franja de Gaza ha causado daños sin precedentes a la infraestructura y personal del grupo terrorista Hamás. Hamás fue afectado como nunca antes, declaró Diskin en la reunión del gabinete. A esta reunión del Consejo de Ministros asistieron el ministro de Defensa, Ehud Barak, la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Gabi Ashkenazi, y el jefe de inteligencia militar, el general Amos Yadlin. Diskin explicó a los funcionarios presentes en la reunión que el grupo terrorista ha quedado muy dañado, como les decía. Incluso se estaban escondiendo en varios sitios. Por ejemplo, destacaba que se esconden como médicos, se disfrazan de médicos y enfermeros y se esconden en los hospitales de Gaza. También se esconden muchos de ellos en las mezquitas a lo largo de Gaza y, según Diskin, en la suposición de que Israel evitará ataques contra casas de culto musulmán. De hecho, varias decenas de mezquitas se han convertido hasta ahora en arsenales de armas y centros de comando. Diskin corroboró que la fábrica de armas utilizada por Hamás, que todas fueron, una de ellas por lo menos, fueron eliminadas en la ofensiva, y que decenas de túneles utilizados para el contrabando de armas en territorio costero fueron destruidos. También agregó que la organización terrorista está tratando de reparar los túneles para evacuar a sus dirigentes a Egipto, para evitar ser detenidos o muertos a manos del ejército. Según una evaluación de inteligencia militar, la ofensiva en Gaza hasta ahora destruyó 1/3 del arsenal de cohetes de Hamás. Esto podíamos leer. Luego, por otro lado, también otra noticia que nos llegaba es que, según el Ministerio de Sanidad de Hamás, el 15% de los 376 muertos en Gaza eran mujeres y niños. Ya hemos hablado bastante de los muertos civiles, hemos comentado esto. De todos modos, hoy pueden escuchar la entrevista de actualidad con el viceportavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, donde hablamos también de ello. Más cosas. Vamos a cambiar completamente, no vamos a hablarles más de cómo está la situación, porque al fin y al cabo, como les decía ayer, realmente son mentidos y desmentidos. No se sabe si va a haber invasión terrestre, no va a haber invasión terrestre, va a haber un alto el fuego, no va a haber un alto el fuego, va a haber un cese de hostilidades, no lo va a haber. Todos son suposiciones. Lo que se dice ahora se desmiente a los 5 minutos, pero se vuelve a repetir a los 10. Uno ya no sabe cuál ha sido la última hora, con lo cual, si me permiten, avanzo y les cuento otras cosas que tienen que ver, pero desde otro punto de vista. Por un lado, el viaje del Papa a Israel, no se va a anular,
teniendo en cuenta lo que está pasando, no solamente no se va a anular, sino que según una autoridad del Vaticano, según Reuters, la agencia Reuters recogía, según una autoridad del Vaticano decía, el viaje del Papa Benedicto XVI a Israel podría ayudar a superar el prejuicio y la incomprensión que caracterizan las relaciones entre católicos y judíos. Esto lo dicen desde el Vaticano. Están barajando la posibilidad de que Benedicto haga su primer viaje a Israel ya dentro de nada, y que pese a lo que está sucediendo se mantiene previsto. El cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, Monseñor Walter Kasper, reconoció que los problemas no han desaparecido en las relaciones entre judíos y católicos. ¿Y cuál es el ejemplo que puso? Pues aquel del que hemos hablado en varias ocasiones, es las tensiones surgidas sobre la postura de Pío XII, acusado por darle espalda durante la Shoah, darle la espalda a los judíos. Yo quiero llamar la atención que en muchos medios de comunicación, en Europa Press, por ejemplo, dice que es acusado por los judíos de darle espalda al Holocausto. No son solamente los judíos quienes acusan a Pío XII de haber cerrado los ojos ante lo que estaba sucediendo, son los historiadores, son las fotos, son los datos históricos de alguna manera, pero también el Vaticano se niega a abrir sus archivos, con lo cual es muy difícil combatir contra, si esto es una falacia, como ellos dicen, organizada en principio por el régimen soviético, sería muy bueno que abrieran los archivos para poder desmentir la supuesta mentira. En fin, seguimos viajando a lo largo del mundo. El embajador de Israel en Argentina alertó ahora unos días sobre posibles ataques contra judíos en todo el mundo. Así lo comunicó la agencia judía de noticias. Daniel Gazit alertó sobre las posibilidades de que Hamás tome represalias contra instituciones judías o israelíes, así que ha instado a tomar precauciones. Según Gazit, los ataques serían como represalia por el recrudecimiento de los ataques sobre la Franja de Gaza, sobre los objetivos de Hamás. Y decía el embajador que hay posibilidades de que si no pueden atacar a Israel, pues ataquen a otros israelíes. Reveló en declaraciones a la agencia judía de noticias que la versión sobre la posibilidad de atentados surgió en una reunión que mantuvo en la Cancillería de Israel con otros embajadores de su país. Además, aclaró que las familias cuyos hijos viajaron a Israel pueden estar tranquilos porque no los van a llevar a las zonas de conflicto donde haya peligro. Y el embajador hacía estas declaraciones hace escasamente 2 o 3 días. Bueno, pues ayer parece que se empiezan a cumplir estos fatídicos augurios. Ayer y al cierre de esta edición no teníamos más datos de los que les podemos dar en estos momentos. En Dinamarca, al parecer, un palestino disparó a una familia israelí. Según informaba la radio del ejército israelí, al cierre de esta edición, el palestino entró en un supermercado en Dinamarca, no especifican dónde, y al descubrir que la familia que estaba a su lado era israelí, agarró su revólver o fusil, no sé lo que tendría, un arma de fuego, y al parecer empezó a disparar. Y señoras y señores, vamos a dejar aquí esta primera parte del informativo. No viene Ana, voy a seguir yo, pero es que no quería empezar el año solamente con noticias de esta índole. Me gustaría pues traer noticias culturales. Por un lado, ¿qué les cuento? Tampoco es que sean lo más que hable de las mejores cosas, pero hablamos de pasado. Pero bueno, es otro tono. Gustavo Morales y Luis Togores han recogido en un libro con 700 imágenes el alistamiento voluntario de 47.000 españoles junto al ejército de Hitler. Así lo informaba la página de Iberarte, hablando de un libro. Esto lo publicaban la semana pasada y explican, ahí muestran imágenes. Y cuentan que más de 18.000 hombres, entre soldados y oficiales, salieron el 13 de julio de 1941 hacia Alemania para combatir con los ejércitos del Tercer Reich en la Unión Soviética. Y entre el 41 y el 44 casi 50.000 españoles pasaron por la división 250 de la Wehrmacht. 5.000 de ellos dejaron sus vidas lejos de España. El libro recoge, como les decía, más de 700 fotografías originales, muchas de ellas inéditas hasta hoy, que cubren estos 3 años de lucha contra el Ejército Rojo en Leningrado, y fotografías captadas en los momentos de asueto durante los combates más cruentos también. Y todo esto de la famosa División Azul. Como les decía, el libro creo que se llama La División Azul porque no especifican el nombre del libro,
pero pueden ir a la página Iberarte y ahí les cuentan que está este libro que va a salir. Y otra cosa que tiene que ver con el pasado y el presente, que se mezcla, es que Linz festeja el inicio de su año como Capital Cultural de Europa 2009. Así lo informaba la agencia EFE. Y la ciudad, Linz está en Austria, está a unos 200 kilómetros al este de Viena, e iniciaba oficialmente esta medianoche su año como Capital Cultural de Europa. Lo comparte además con la lituana Vilna. ¿Qué hace que lo de Linz sea especial? Bueno, pues que Linz, tristemente conocida por ser la ciudad preferida de Hitler. Las festividades inaugurales durarán 3 días. El primer evento de relevancia se celebraba con la llamada Sinfonía de Cohetes, en la que se combinaban fuegos artificiales con voces de un coro de cientos de cantantes. Pero, como les decía, es tristemente famosa por haber sido la ciudad preferida de Hitler, y hasta finales de marzo próximo el Museo Provincial de Linz acoge una amplia exposición titulada Capital Cultural del Führer, que explica con detalle los planes que tenía Hitler para que esa ciudad para hacerla más importante, una ciudad que está muy cerca de Braunau, que es donde nació Hitler. El año cultural europeo prevé la celebración de 220 proyectos culturales a lo largo de todo el año. Hay un presupuesto de 68 millones de euros y nos gustaría saber que también hay debate y reflexión acerca de cuál fue el juego o cuál fue el papel jugado por Linz durante el Holocausto, durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto lo iremos viendo a lo largo del año para saber si esto se hace. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí este mini espacio informativo, bueno, más que mini, curioso espacio informativo, monologado. Esperamos encontrarnos con ustedes el lunes en las noticias de los lunes. De todos modos, mañana preparamos un especial sobre cómo se ha visto en la prensa toda esta operación plomo sólido en la prensa española, así que en vez de informativos mañana lo que les ofreceremos será otro repaso a los medios. Muchísimas gracias, lo dicho anteriormente, que tengan un feliz año y sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El sargento Dvir Emanuelov ha pasado a ser la primera baja del ejército israelí en la semana de operaciones contra la organización terrorista, contra Hamas. Ya empezó el ataque por tierra, como sabrán todos los que nos escuchan, y la situación está bastante candente, tanto en la zona como fuera de la zona, con las manifestaciones en su gran mayoría en contra de Israel, manifestaciones supuestamente de apoyo al pueblo palestino, pero en ellas se escuchan más críticas y más soflamas contra Israel que otra cosa. Por cierto, en ninguna de ellas se escucha críticas a Hamas por tener a su pueblo de rehén o por lanzar esos cohetes que han provocado la situación en la que se está. Les puedo comentar que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el presidente francés está más como presidente de turno de la Unión Europea, está en Oriente Medio para reunirse con líderes palestinos, israelíes, para ver qué se puede hacer. Tanto él, tanto Europa como Turquía están acelerando todo lo que pueden sus reuniones, sus encuentros diplomáticos. Hay que tener en cuenta que, por un lado, Turquía tiene mucha necesidad de entrar a formar parte de los países que pinchan y cortan, y por otro lado, Sarkozy termina dentro de nada su presidencia, y también hay que reconocer, también por el tipo de personalidad del presidente francés, pues intentar conseguir un tipo de alto el fuego, un tipo de acuerdo sería bastante importante. Eso sí, el presidente francés se mostró muy contrario al uso de las fuerzas terrestres por parte de Israel, pero acusó sin ninguna duda a Hamas por haber causado el sufrimiento de los palestinos. También Hamas viaja a Egipto, que va a coincidir con Sarkozy, y vamos a ver qué sale de esos encuentros. También no solamente el presidente francés se manifiesta, también el presidente español condenó la desproporcionada respuesta de Israel, aunque acusó a Hamas
de romper la tregua. El presidente hizo estas declaraciones ayer, donde decía que condenaba las, abro comillas, reacciones absolutamente desproporcionadas y contrarias al derecho internacional humanitario por parte de Israel a los cohetes lanzados por Hamás contra su territorio. También rechazó enérgicamente, entre comillas, las conductas irresponsables y provocadoras de ruptura de la tregua por parte de Hamás. Así que para el presidente del gobierno español, Israel tiene actitudes desproporcionadas y contrarias al derecho internacional humanitario y Hamás tiene conductas irresponsables y provocadoras. Estos muchachos son provocadores de los otros, que son muy malos porque tienen actitudes que no son humanitarias. La ofensiva israelí ha provocado, destacaba la nota de Europa Press, desde el pasado 27 de diciembre, más de 500 muertos, y Zapatero advirtió a Israel de que no hay una solución militar a la crisis. Así que desde la amistad, dijo el presidente Zapatero con el gobierno israelí, avisa a los responsables de que este no será el camino que lleve a la paz y a la seguridad de su pueblo. Eso sí, no ha tenido ningún encuentro con Ehud Olmert, con lo cual hizo estas declaraciones en España y no sabemos si su amistad con el gobierno israelí pues ha cruzado las fronteras y le ha llegado al Ehud Olmert este mensaje del presidente español. Más cositas. Israel asesino, Zapatero, Moratinos, somos todos palestinos. Esta embajada está ensangrentada, etcétera. Son algunas de las consignas que hemos podido escuchar a lo largo de las innumerables manifestaciones que han tenido lugar y que están teniendo y que seguirán teniendo lugar en España. Muchas de ellas, especialmente importante, fue la de Melilla. 20.000 según los organizadores, 3.000 según la Consejería de Seguridad Ciudadana, una manifestación en protesta por los ataques israelíes. El acto fue respaldado además por partidos políticos como el Partido Socialista Europeo, el Partido Socialista Español en Melilla y la Coalición por Melilla. También los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, Comisión Islámica, Asociación Pro Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Hubo consignas en apoyo a la población palestina, en contra de Israel, y después de hora y media de manifestación, en principio se abandonó el centro de la ciudad de forma pacífica. Sin embargo, también se quemaron banderas de Estados Unidos e Israel frente a la delegación del gobierno. Se hizo un llamamiento a la guerra santa también. Se está escuchando muchos llamados a que se rompan relaciones diplomáticas con Israel. No solamente en Madrid hubo manifestaciones, las hubo también en Berlín, en Londres y en París. 5.000 personas salieron a la calle en varias ciudades alemanas el sábado. Según la policía, más de 4.000 en Düsseldorf. En el Reino Unido una veintena de manifestaciones aproximadamente. Libertad para Palestina, Israel terrorista, etcétera. Participación entre 5.000 y 6.000 personas según la policía, entre 60.000 y 75.000 según los organizadores. Cambian las cifras, que es una barbaridad. En Francia también más de 20.000 personas en la capital francesa se manifestaron. Hemos podido ver también manifestaciones en los Estados Unidos, evidentemente en todo el mundo árabe. Y destacar, para poner un poquito la nota más, una pequeña sonrisa, pudimos ver, no sonrisa, perdón, no tiene nada que ver con una sonrisa, pero para ver el otro lado de la moneda, unas 12.000 personas según los organizadores y 4.000 según la policía se concentraron en París, en las proximidades de la Embajada de Israel, pero en esta ocasión para manifestar su apoyo y su solidaridad con las víctimas israelíes de los terroristas de Hamás. Fueron convocados por el CRIF, que es el Consejo Representativo de los Judíos de Francia, y carearon lemas a favor de Israel y exhibieron banderas israelíes y evidentemente hablaban de la autodefensa del gobierno israelí. ¿Qué más? Vamos a cambiar absolutamente de tema. No estamos cambiando de tema realmente. Pues les voy a hablar de Yemen. Ya les habíamos hablado de Yemen, que había habido un ataque contra el hermano, si no me equivoco, de un rabino y que se estaba hablando de situar y de colocar a los judíos en otro sitio. Pues parece que va con más prisa porque, según podíamos leer por la DPA el 3 de enero, este sábado, las autoridades yemeníes tienen previsto trasladar a decenas de familias judías desde Raida y Harif hacia la capital del país ante el creciente temor de que puedan ser objeto de actos de represalia por los bombardeos israelíes en Gaza. La
la agencia oficial Saba informó que hay órdenes presidenciales para a judíos de las regiones de Raida y Harif, y los trasladados comenzaron esta semana a ir para allá. Según las fuentes, la medida se produce después de que varios judíos en ambas zonas sufrieran actos de intimidación por parte de residentes locales. Cada familia reubicada recibirá una indemnización, eso sí, y bueno, hay unas 400 personas en Yemen. Claro, me doy cuenta que se hablaba antes de reubicar en una especie de gueto a los de la capital. Ahora lo que han hecho ha sido llevarse a todos los de afuera de la capital a la capital, imagino, para ponerlos a todos en ese pequeño gueto. Y más cosas, nos podíamos leer en Aurora Digital que en el memorial, en el monumento en Berlín a las víctimas del Holocausto, pues adivinen lo que han aparecido. Pues sí, efectivamente lo que están pensando, pintadas de esvásticas y de dibujos antisemitas. Una docena de los 2.711 bloques diseñados por el arquitecto Eisenman fueron afectados por las pintadas. Y bueno, hablan de esvásticas de hasta 40 centímetros de alta que fueron descubiertas por el personal de seguridad que custodia el memorial. El monumento, como saben, fue levantado en memoria a los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. Es de libre acceso, está abierto al público las 24 horas del día desde que se inauguró en mayo del 2005. El vecino monumento, en memoria de los homosexuales que fueron asesinados durante el Tercer Reich, también sufrió algún ataque en varias ocasiones en el pasado otoño, destaca el diario Aurora. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿tú? Bien. Bueno, eso bien es un poco, lo decimos un poco sí. Automáticamente. Sí, la verdad es que es una respuesta ya inmediata, ¿no? Pero no quiere decir que sea cierta. No. ¿Qué me traes? Dime que no me vas a hablar de conflictos. No voy a hablar de conflictos, aunque sí un poco de conmemoración. Porque, como bien sabrán todos, el 27 de enero es el Día Internacional de Memoria del Holocausto, por lo cual durante todo el mes habrá pues muchos eventos culturales de todo tipo, de los cuales ya hablaremos aquí en adelante. Hoy les cuento sobre un concierto el 15 de enero en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid, un concierto que organiza Israel bajo el título Música degenerada, música prohibida, música olvidada. Este concierto donde se van a presentar las obras de 4 compositores judíos que vivieron pues algunos en Alemania o en Checoslovaquia en los años 30, por ejemplo, Viktor Ullmann, Hans Eisler, Erich Wolfgang Korgold y Erwin Schulhoff. De hecho, Eisler y Korgold lograron huir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Estados Unidos. Los otros 2 fueron deportados a campos de concentración o campos de exterminio, pero quedan muchas de sus composiciones musicales que obviamente fueron prohibidas por el régimen nazi y fueron definidos como música degenerada, ¿no? De ahí es de donde viene este término. Quien nos van a interpretar sus obras van a ser Joanna Kamenarska en el violín, Moisés Fernández en el piano y la soprano Nuria Orbea. Muy bien, si se puede estar, se estará. Sí. ¿Qué más? Después les quería contar sobre una exposición de fotografías, también fotomontaje, una exposición de Nicole Muchnik, que es más conocida como periodista, pero en esta ocasión podemos ver algo de su pintura y de sus fotografías en el Centro de Arte Moderno en la calle Galileo 52 en Madrid. Se puede ver hasta el día 17 de enero. Ella nació en Túnez, como digo, tuvo sobre todo una larga carrera periodística y relativamente recientemente, empezó a descubrir también un lado así más artístico. Tienen realmente obras muy impactantes. De hecho, nosotros la vamos a entrevistar para el Trazo Errante. Esta exposición se llama Evocaciones. Así que
lo recomiendo. Bueno, suena bien, suena muy bien. ¿Qué más? Y por último, les quería contar que en estos días en Venezuela, en Caracas, pueden ver, bueno, ya por último, de hecho se está terminando la temporada del ballet. El Ballet Contemporáneo de Caracas presentó en diciembre un ballet basado en la historia de Ana Frank. O sea, ya vimos aquí el musical, vimos teatro, vimos películas. Ahora hicieron el ballet. Yo no sé si estas cosas también no fomentan que todo se mencione y que todo se banalice un poquito, pero bueno, sí, perdón. Es un tema problemático, lo discutimos aquí mucho cuando salió el musical en Madrid. Bueno, no sabemos, la verdad es que habría que hablar con alguien de Caracas sobre este ballet, qué es exactamente lo que hicieron. Sabemos que sí fue apoyado por la Fundación Ana Frank de Ámsterdam, las diferentes organizaciones como el WIZO y hasta la Embajada de Alemania en Venezuela. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que... Pues sería una buena idea. Vamos a intentar contactar con el espacio Ana Frank o alguien que nos pueda decir cómo está encarado. Lo haremos. Ana, muchísimas gracias. Gracias por ponerle un poquito de serenidad y de color a este informativo. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana y ojalá con mejores noticias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Antes que nada, una disculpa. Ayer les hablaba del presidente francés, Nicolas Sarkozy, les hablaba de que era el presidente de turno de la Unión Europea. Bueno, esto fue cierto hasta el 1 de enero. Me equivoqué, voy con un cierto retraso y quien es en estos momentos presidente de la Unión Europea es el primer ministro checo, Mirek Topolánek. Así que les pido mil disculpas por haberme equivocado de esta manera. Y pasamos a hablar de lo que evidentemente nos ocupa en estos momentos, que es la información que llega desde Gaza. Les cuento, a última hora de ayer teníamos noticia de un bombardeo sobre una escuela de la ONU, donde al parecer se habrían refugiado unos 40 palestinos. Al cierre de esta edición estábamos pendientes de las radios de Israel para que nos dijera, para informarnos de quiénes eran las víctimas. Había todavía desconcierto y no se sabía quiénes eran. Lo que sí pudimos ver en la prensa de ayer, por ejemplo, alguien dice no se debe permitir a Hamás que gane su guerra con Israel. Estas declaraciones no son de Tzipi Livni, no son de Ehud Olmert, no son de Ehud Barak, son de el presidente de Hosni Mubarak, del presidente egipcio. Así se lo hizo saber, según el diario Aurora Digital, a varios ministros de Relaciones Exteriores europeos, que hablaremos de ello, de la delegación europea que estaba de viaje en Oriente Medio, en una conversación privada. Este comentario se produjo cuando, incluso al mismo tiempo que Hamás había enviado representantes al Cairo para discutir un alto el fuego una vez más. Tras una reunión con funcionarios de inteligencia de Egipto, los representantes de la organización terrorista dijeron que recibieron una propuesta egipcia que la examinarían. Por su parte, el gobierno de Egipto pidió que se detenga el contrabando de armas desde su territorio a Gaza como parte de cualquier acuerdo de alto el fuego. Los ministros europeos comentaron que Barak negó que esto suceda y insistió en que las armas no llegan a través de túneles desde el Sinaí, sino en barriles arrojados por la borda de los buques que pasan cerca de la costa de Gaza. O sea que, Mubarak, lo que queríamos destacar, sobre todo más allá de si hay o no hay tráfico de armas desde Egipto, era el hecho de estas palabras que son llamativas de no hay que permitir a Hamás que gane su guerra con Israel. Más declaraciones, todo relacionado con Europa. En estos momentos da la sensación que también en los medios de comunicación Europa se ha convertido en un personaje protagónico prácticamente en este enfrentamiento, sobre todo porque se está buscando que la diplomacia haga algo. Europa quiere hacer algo, ya que Estados Unidos en estos momentos, como hay presidente saliente y presidente entrante que todavía no ha entrado, parece que están en el hall,
pues no dice, no hace, no se manifiesta. Sin embargo, Europa sí está luchando por intentar llevar la batuta dentro de las conversaciones, y bueno, Europa y por otro lado Turquía. El presidente israelí, por su parte, Shimon Peres, dijo que Europa tiene que abrir los ojos con respecto a los combates en Gaza. Estas declaraciones las hizo durante una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la República Checa, Karl Schwarzenberg, el sueco Carl Bildt y la comisionada de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, Ferrero Waldner. Todo esto en un encuentro que tuvieron en Jerusalén, y Pérez recalcó que Israel no está en el negocio de relaciones públicas ni en la mejora de su imagen, que la lucha es contra una guerra, contra una guerra asesina contra el terror que maneja Irán. Dijo que ninguno de los países de Europa tolera el fuego de cohetes sobre sus ciudadanos y que tienen que comprender que Hamás es una organización terrorista con los peores objetivos, que utiliza su población de mujeres y niños como escudos humanos. Estas eran las declaraciones del presidente israelí ante esta delegación europea, a quien le vino a decir: señores, ustedes esto no lo tolerarían, no tienen por qué exigir a Israel que lo tolere. Abran los ojos. Por su parte, Sarkozy, que no es presidente de turno de la Unión Europea, que lo fue, pero que ahora ya solamente se limita a ser presidente de Francia y a ser un diplomático que viaja por todo el mundo. En este caso llegó a Oriente Medio y le puso un poco de buena voluntad, y según leíamos en la versión digital del País, elpaís.com, dijo que un acuerdo para el fin de la ofensiva israelí no está lejos. Se mostró optimista, hizo estas declaraciones en Líbano y, bueno, por primera vez se mostraba optimista desde que empezó todo, y aseguró que este acuerdo, como les decía, no está lejos. Dijo que buscaba el respaldo de los países árabes para una salida a la crisis, y se mostró convencido de que hay soluciones que están cerca. Lo que se necesita, dijo, simplemente es que una de las partes comience a hacer cosas en la dirección correcta. Bueno, también tenía previsto luego ir a Egipto para reunirse de nuevo con Mubarak, porque dijo que esperaba, que había una pequeña esperanza de acuerdo. Hay que decir que en algunos medios, no traemos las noticias aquí porque no son noticias confirmadas, es verdad, pero de algún modo se empieza a vislumbrar algún punto final a lo que está sucediendo, o por lo menos eso. No sé si son analistas con muy buena voluntad o analistas optimistas, pero es lo que se puede oír. ¿Y por dónde irían los tiros? Pues según Sarkozy podría tener que ver también con Siria, y exhortó a Siria a convencer a Hamás de que detenga el lanzamiento de cohetes hacia Israel para que ponga fin al conflicto en la Franja de Gaza. Siria tendría que ayudar a convencer al movimiento de resistencia islámica, que es como se conoce a Hamás. Bueno, de hecho, Hamás son las siglas del movimiento de resistencia islámica, para que elija la voz de la razón y la paz. Son las palabras del presidente Sarkozy en rueda de prensa en Damasco al término de su encuentro con su colega Bashar al-Assad. Así informaba el diario Jerusalem Post, que a su vez también daba la noticia de que el presidente sirio no respondió a la petición de Sarkozy, que sí que demandó el fin de los bárbaros ataques israelíes en la Franja de Gaza, y además hizo un llamado a la celebración de una cumbre árabe. Puede ser que estas hayan sido sus palabras, pero no hay que olvidar que Bashar al-Assad lleva bastante tiempo intentando dejar de ser un país entre los parias, que todas las ofensivas diplomáticas hacia Siria han tenido que ver para romper el eje Damasco-Teherán, y la verdad es que sería una oportunidad excelente para el presidente sirio para dejar de ser de estos países considerados los países canallas. Más cositas que ha pasado respecto a este posible alto el fuego. Bueno, pues que el presidente Olmert, que no es presidente, pero que es primer ministro, todavía en funciones, porque dejará de serlo pronto con las elecciones. Como ven, tengo un lío con los presidentes. El caso es que el primer ministro Olmert dijo que Israel, todo esto según la agencia judía de noticias, dijo que Israel no aceptaría un cese de un alto el fuego si no se garantiza la seguridad de los civiles israelíes. Así declaró el martes en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre refiriéndose a esta reunión de las Naciones Unidas sobre el alto el fuego, y que no se tiene que llevar a cabo hasta que haya un compromiso en Oriente Próximo para prevenir los ataques contra los civiles israelíes. La reunión que mantuvo en Jerusalén con los cancilleres, con Kushner, con Schwarzenberg y con Bildt, dijo que solo aceptará este alto el fuego a cambio de medidas concretas que garanticen inmediatamente la seguridad para los residentes. Y dejamos la zona directa del conflicto y nos vamos a otras partes donde se libra la misma guerra, pero de otra manera. Viajamos en primer lugar a Italia, porque hay polémica ahí, nos informaba la agencia EFE ayer,
por un rezo musulmán que se ha celebrado ante las catedrales de Milán y de Bolonia. Según informaba la agencia EFE, la polémica estalló en Italia después de masivas manifestaciones a favor de los palestinos de Gaza, y sobre todo lo que ha indignado es el lugar elegido para los rezos. Los políticos, prelados e imanes expresaron sus puntos de vista en medio de comunicados en los medios de comunicación italianos sobre el significado de la elección de las plazas donde se erigen las catedrales católicas para el rezo a la Meca y para protestar contra Israel. El presidente del Pueblo de la Libertad en el poder, Gasparri, criticó duramente la multitudinaria oración celebrada el sábado en la Plaza del Duomo, en Milán, presidida por el imán Abu Imad, porque dijo que las palabras exactas del político italiano fueron que cuando a la Plaza del Duomo llegan 10.000 musulmanes guiados por un imán ya condenado por terrorismo como Abu Imad, pues hay trabajo para las personas que tienen que garantizar el orden público. Agregó que es evidente el sentido de amenaza en la elección de las principales plazas delante de las iglesias para el rezo islámico en los últimos días. Y no es el único malestar creado al respecto. La noticia que les doy ahora es más que malestar, es un ataque directo que tuvo lugar el lunes por la noche. Fue un coche que fue incendiado, que se lanzó con un cóctel molotov delante de una sinagoga en un suburbio en la ciudad de Toulouse, en Francia. El incendio no fue reivindicado, afortunadamente no provocó víctimas, aunque sí estaba el rabino dando clase dentro de la sinagoga. Las autoridades no pudieron probar una relación directa entre el hecho y el conflicto en Gaza, pero inmediatamente se unieron los cables y se sabía lo que era. El presidente francés, Sarkozy, condenó muy firmemente el acto de vandalismo cometido en Toulouse y pidió a los servicios policiales y a la justicia que desplieguen todos los medios necesarios para detener y sancionar duramente a los autores. Así lo decía, y además en un comunicado emitido por el Elíseo, Sarkozy señalaba que el país no tolerará que la tensión internacional se traduzca en actos de violencia entre comunidades. De la misma manera se pronunció la ministra del Interior, Michèle Alliot-Marie, que condenó el ataque y calificó de acto estúpido e indignante, y dijo que se está en un contexto sensible, que hay que evitar que la situación internacional se traslade al territorio nacional. Y lo mismo que dice ella, pues deberíamos de decirlo en todas partes. Precisamente mantenemos hoy una conversación con Pilar Rahola donde nos manifiesta su preocupación por lo que puede venir. Y vamos terminando esta primera parte del informativo, preparándonos para la segunda, que es la más interesante, la que viene Ana con noticias culturales, y les hablo que dentro de todas estas manifestaciones anti-israelíes, pues en Argentina se prevé una pro-israelí. La organización sionista argentina convocó para el jueves a un acto por la paz, por la vida, contra el terror, en apoyo del Estado de Israel frente a los ataques con misiles por parte de Hamás desde la Franja de Gaza. Lo supimos gracias a un comunicado divulgado por la organización sionista, que informó que el acto tendría lugar el jueves a las 6:30 en la AMIA, una entidad que también adhiere la convocatoria junto con la DAIA y otras entidades comunitarias de la colectividad judía. Y señoras, señores, aquí dejamos esta primera parte del informativo y vámonos a hablar de cultura con Ana. Hola, Ana. Hola, Masha, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ¿tú? Muy bien también. Esperándote ansiosa para hablar de otras cositas. Vamos a hablar de otras cosas. Primero vamos a hablar de Holanda, donde la asociación de todos los museos, eso incluye más o menos 400 museos en todo el país, acaban de anunciar que empiezan una investigación entre todas sus colecciones para buscar si hay obras de arte que posiblemente fueron robadas a propietarios judíos durante la época nazi. En Holanda resulta que el gobierno estuvo muy, apoya desde hace mucho que se haga este tipo de investigación. La colección estatal del gobierno de Holanda ya se hizo esta investigación. Se pudo averiguar el propietario original de más o menos 500 obras. Y ahora se van a investigar las colecciones de básicamente todos los museos de Holanda. La idea es en los próximos 4 años llegar a un catálogo. Pero que se tomen más tiempo, ¿no? Porque total ahora digo, queda tiempo, ¿no? Para hacer esta investigación. Ahora empiezan a planteárselo.
Mira. Aunque si ya lo habían hecho antes, no termino de verlo. Porque no, lo hicieron con la colección estatal, la que tiene el gobierno. Haz de cuenta, lo hace el Prado y ahora lo van a hacer todas las colecciones, los Thyssen, los privados, todo. Ah, mira, es interesante esto, vale, de acuerdo. O sea, ya lo ha hecho el Prado, ahora le toca a los Thyssen. Exacto. Vale, muy bien. Exacto. Ok, ¿qué más? Bueno, y ahora con un poco de cine. Primero les quiero contar que esta película Vals con Bashir de Ari Folman, este documental en animación que está causando muchísimo interés, acaba de recibir otro premio de la Asociación de Críticos de Cine de Estados Unidos. Eso. Y la cosa es que, bueno, estamos esperando porque los próximos días, primero el 11 de enero. No, digo que eso es la antesala de los Oscars. Exacto. Y el 11 de enero primero tenemos los Golden Globe, que ya es la antesala. Los Golden Globe. Que es la otra antesala, donde evidentemente también es un candidato. Vamos a ver qué pasa. Y me parece que el 12 de enero se anuncian los finalistas para los Oscar. Entonces, bueno, ya les contaré qué pasa con... Veremos. La verdad es que yo me acuerdo el día que hablaste de ese documental la primera vez, porque es muy original, muy distinto. Es muy ¿no? original, sí. Seguimos esperando que alguien lo estrene aquí en España. Yo sé que ya lo compró el distribuidor, pero no sé cómo. Yo por eso quiero que gane algo, para poder ir a ver, que sea algo así como el Oscar, ¿no? Para acelerar el estreno, ¿no? Sí. Y termino con un poquito más de cine, porque quería contarles que en Nueva York, del 14 al 29 de enero, se va a celebrar el Festival de Cine Judío de Nueva York, número 18, con muchísimas películas, bueno, aparte de algunas israelíes de todo el mundo, sobre todo tipo de cosas. Alguna cosa que llama la atención es un tributo a Solomon Mijols, porque está junto con una exposición de la cual ya hablé, que está ahora en el Museo Judío de Nueva York, que se llama Chagall y los artistas del teatro ruso judío. Entonces, Solomon Mijols, que fue director artístico del teatro Yiddish de Moscú, también dirigió algunas películas en los años 20 y 30 en Moscú. Entonces, pues se van a presentar estas películas, que la verdad es que debe ser muy interesante verlas. Bueno, pues vamos a pedirnos un viaje a Nueva York para poder asistir a ese festival. Muy Ana, bien. muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.